Vamos al libro de Josué, capítulo 10, si son tan amables. Espero poder dar el estudio. Vamos a Josué 10, 8. Empezar con el versículo 8 de Josué. Vimos en la reunión pasada que así como que es una ilustración esa conquista literal, material de territorio, de destruir poderes, gobiernos, reyes, así en el ámbito espiritual existen. También dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. Y vimos cómo Dios le ayudó a Josué y llegamos hasta el 8, vamos a leerlo otra vez. Dice el versículo 8 de Josué 10. Mira la instrucción que Dios le da. Y Jehová le dijo, no tengas temor, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No tengas temor. Dios le da instrucciones a Josué. Y la primera cosa que le dice, no tengas temor. Hay muchas cosas que a nosotros nos dan temor hoy día, ¿verdad? Bueno, aquí encontramos 4 lecciones, por lo menos, que vamos a ver en esta tarde, y ojalá las podamos aprender también. La primera cosa, la primera lección que debemos de aprender es aprender a creer en las promesas de Dios. Eso es algo que tenemos que desarrollarlo, trabajarlo, intentarlo, volverlo a intentar, aprender a creer en las promesas de Dios. Fíjese, Dios le dice, no tengas temor, no tengas temor, porque yo los he entregado en tu mano. Es una promesa que Dios le hace, ¿no? Ahora, si Josué no hubiera creído a Dios, que esos 5 reyes poderosos, organizados, malos, sanguinarios, organizados, con un plan, con una estrategia para pelear, con armamento militar, con ejército. Si Josué no hubiera creído, hermanos, no hubiera vencido. No hubiera vencido. Entonces, esa fe de Josué, esa creencia de Josué, de cómo le cree a Dios, como nosotros tenemos que aprender primero a creerle a Dios. Y si le creemos, vamos a obedecer. Si le creemos, vamos a ponerlo en práctica. Si le creemos, vamos a dar un paso, tal vez de fe. Tal vez no tengamos ningún recurso más que la fe. Ahora, las acciones de Josué que él
no teme enfrentarse a los 5 reyes juntos. Era una coalición de reyes, acuérdense. Era una coalición de 5 gobiernos que se unieron para pelear contra Josué y contra el ejército de Israel y contra el pueblo de Israel. Entonces, y Josué pues los enfrenta, no porque fuera más poderoso, no porque tuviera mejor ejército, los enfrenta simplemente porque le cree a Dios. Dios le dice: no tengas temor, ve a la guerra, enfréntalos. Yo los he entregado en tu mano, en tus manos. Ninguno de esos reyes, le dice Dios a Josué, va a prevalecer contra ti. Ninguno. Eran 5 que se unieron contra el pueblo de Israel. El número era desproporcional. Ellos eran más. El pueblo de Israel era minoría. Acuérdense, eran esclavos, hacían ladrillos, no eran soldados, no eran generales, pero le creen a Dios. Nosotros estamos viviendo en un mundo cada vez más difícil, ¿sí o no? Estamos viviendo en un mundo cada vez más complicado, más inseguro. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Y si le creemos, vamos a obedecer. Es la primera lección. Ahora, de esta acción de Josué, aprendemos 2 cosas. Vayamos, por favor, para ver perdón, hermano, estoy haciendo un esfuerzo por estar aquí hoy. Aprendemos 2 cosas, les decía. Vayamos a Romanos 14, 23. Para que veamos las 2 cosas que podemos aprender de la acción de Josué. 14, 23. De Romanos. Romanos dice: el que duda, dice Romanos, se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué cosa? Es pecado. De la acción de Josué, Josué le creyó a Dios. Hoy mucha gente se llama cristiana, pero dudan de la palabra de Dios, dudan de la promesa de Dios en muchas áreas. El que duda se condena a sí mismo. Está delicada la situación, ¿verdad? Porque decimos que somos creyentes, que tenemos fe, pero si dudamos, dice, se condena, dice la palabra, porque no lo hace con fe. Porque todo lo que no proviene de fe, pecado. El otro texto, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice que la fe es por el oír, y oír la palabra de Dios. No cuentos, no fábulas, no historias, no mi historia, la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios.
Hoy en muchos lugares se predica y no es la palabra de Dios, experiencias, no, yo estaba allá y no, la palabra de Dios. Usted va a crecer en la fe si oye la palabra. Y usted tiene que buscar oír la palabra. Entonces, lo que vemos o lo que quiere decirnos esto es que cuando creemos las promesas de Dios, estamos actuando por fe. A veces hay situaciones humanamente imposibles. A veces pensamos que es asunto de dinero. Y no es asunto de dinero, es asunto de fe. Josué pudo haber dicho: Señor, si yo creo, yo tengo fe, pero no tengo ejército. No tengo ejército. No ha habido tiempo para preparar un buen ejército. Hemos venido caminando. Habían tiempos que hasta de noche caminaban. ¿Se acuerdan? Dice que una nube que se convertía en columna de fuego los guiaba. José, pues, como mucha gente dice, yo sí tengo fe, pastor, pero, por ejemplo, no hay dinero, ¿verdad? Otro dice, no tengo tiempo. No es asunto de tiempo, es de fe. Quiero que vean, para seguir aprendiendo sobre estas dos cosas que se derivan de lo que hizo Josué. Santiago 2:14. Santiago 2:14. Hermanos, dice Santiago. Fíjate cómo habla la Escritura. Hermanos, hermanas, dice. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Qué aprovecha? Una pregunta. Mira el 17 del mismo Santiago 2. Dice que la fe, si no tiene obras, ¿cómo está? Apagada. ¿Qué dice la Biblia? ¿No la tenemos aquí? ¿Cuál es la diferencia entre muerta y apagada? Muerta es Abájame el switch, por favor, dame, se le va todo esto, ¿verdad? Mire, si movemos el switch, decimos apago la luz, pero la energía ahí está. No está muerta, ahí está. Nomás que no va a funcionar esto, no va a funcionar, no va a haber luz. Pero cuando está muerto, ¿cuál es la diferencia? Que le prenda, no, que le suba el switch, no va a prender. Entonces dice que la fe, ¿qué? Está muerta. Sin obras está como, no está apagada, muerta. ¿Cómo está su fe? Muerta, apagada, como decía la hermana. Todavía no muere, nada más está apagada. Si no tiene obras está, y me gusta mi versión. Bueno, aquí también lo dice. ¿Qué? Completamente muerta.
O sea, como dijo Shakespeare, hermanos, ¿tu vi o no tu vi? No hay medias tintas. O somos o no somos. O somos o no somos, decía el hermano, ¿verdad? Y mire, alguno dirá, alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, pero también los demonios, ¿qué? No basta creer. El demonio dice que cree y tiembla. O sea, la evidencia de creer es la acción. Mire, Josué pudo haberle dicho, Señor, son 5 gobiernos, son 5 países. Es una coalición de 5, Señor. Se organizaron con soldados entrenados, con generales diestros en la guerra. Saben tener sus estrategias de guerra. Este es un pueblo de esclavos, Señor, hacían ladrillo, recogían zacate para el ladrillo, Señor, y buscaban la tierra. Pero le creyó a Dios y se va en contra de una coalición de 5 gobiernos, de 5 contra 1. ¿Qué posibilidades hay de 5 contra 1? Humanamente. Si lo asaltan 5, ¿qué posibilidades hay? Que le vaya bien, si son 5. ¿Verdad? Exacto, cierto. Pero Josué le cree a Dios. ¿Quieres saber? Dice, hombre vano, que la fe sin obras, ¿qué? Está muerta. Versículo 26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está ¿qué? Muerta. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Nuestras obras dan ejemplo, dan testimonio de que está vivo? ¿O nuestros problemas nos están venciendo? Nuestras situaciones difíciles nos están venciendo. Bueno, primera lección. Tenemos todos los días que aprender a creerle a Dios. Tenemos todos los días que aprender a actuar en base a la fe que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender todos los días de dar pasos de fe en el nombre del Señor en base a las promesas de Dios. Hay una hermana que vende saborines, de eso vive. Vendiendo saborines, de eso vive. Y le digo, hermana, y en el invierno, cuando hace frío, ¿qué hace? Porque usted ve en invierno, ni afuera de las escuelas hay paleteros. No sé si lo han... Bueno, no sé, ¿verdad? Tal vez no tengan niñitos ustedes. Yo cuando iba a recoger a los niños en la casa hogar en inviernos, no hay paleteros. Ahorita hay mucho paletero, venden saborines, venden paletas, venden refrescos fríos. Pero si usted va en diciembre, en enero, que hace frío, no hay paleteros, porque no se le antoja a la gente lo frío.
Entonces encuentra usted otras cosas que venden, dulces, ¿verdad? Y esta hermana le digo yo, ¿qué hace usted? Dicen, esos días son difíciles para mí, dice, pero me pongo a orar y le digo a Dios que Él ha prometido no dejarme. Pongo a orar, dice. Y le digo, Señor, no tengo para hacer mi comida hoy. No he vendido ni un saborín. Y mire, de repente alguien llega y me dice, ¿tendrás 20? ¿Tendrás 30? ¿Tendrás tantos saborines? Y ya sale, dice, para comprar para mi comida. Entonces, hermanos, primera lección, creerle a Dios, créale a Dios, creámosle a Dios, creámosle a Dios, amén. Demostremos nuestra fe, pues no solo creer, porque ahí en Santiago leímos, quiere saber, dice, hombre vano o mujer vana, que la fe, que también el diablo cree, él cree, pues no actúa, ¿verdad? Es rebelde, desobediente, etcétera, etcétera. Bueno, segunda lección que vemos en este pasaje. Josué planeó una estrategia. Dios le dio una estrategia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando leímos el pasaje el jueves anterior? Dios le dio una estrategia, Dios le dio un plan a seguir. Hermanos, Dios a través de su palabra nos muestra su sabiduría. Por ejemplo, hay una estrategia para crecer espiritualmente. Y decimos, bueno, ahora que aceptó al Señor, estudia la Biblia, empiece a hacer su oración, asista a alguna iglesia cristocéntrica, bibliocéntrica. Hay una estrategia, hay un plan que la gente debe seguir, hay una estrategia para evangelizar, como usted quiera llamarle al plan. Hay una estrategia. Primero, ver el plan de Dios, ¿verdad? Y en ese plan de Dios, Dios muestra que el hombre tiene un problema. Que el hombre tiene un problema grande. La gente tiene un problema grande. ¿Y el problema cuál es? El pecado. El pecado todo lo echa a perder. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, destituidos, separados de Dios. Qué problema, ¿verdad? Qué problema. Pero en esa estrategia de Dios está el plan, está el problema, pero viene la solución. Dios muestra, Dios da, Dios ofrece una solución. Dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La solución es Cristo. La solución es el sacrificio de Cristo. Y dentro de esa estrategia de Dios, de ese plan, viene la decisión que la persona debe tomar. Mas a todos los que creyeron en su nombre les da potestad, hijos de Dios. Fíjense, siempre hay una estrategia, aún en las cosas espirituales. Entonces, cuando Nehemías, por ejemplo, construía las murallas de Jericó, ustedes si leen ese libro de Nehemías, va a encontrar que Dios le reveló una estrategia.
A los jefes los vas a poner así asado, a los otros líderes al lugar, que la espada la tengan lista, en una mano la cuchara de albañil y en otra la espada. Una estrategia, había una estrategia. Ahora, ¿qué aprendemos con esto? Porque algunos dicen es que si hay fe no necesitamos estrategias. Así dicen algunos, si hay fe no necesitamos estrategias. Nehemías tenía fe y tuvo una estrategia. 3 meses orando y ayunando. Y se dio la oportunidad y entra a hablar con el rey. Hermanos, aprendemos aquí de esto que la fe no está divorciada del sentido común. La fe no está divorciada de ningún plan. La fe no está divorciada de ninguna estrategia. Dios es un Dios de orden. Dios de orden. Dios le dio una estrategia para enfrentar 5 gobiernos, 5 reyes, 5 ejércitos en una coalición poderosísima. Primero, la fe, creer y actuar. Señor, si tú me estás diciendo que no te da temor que actúe, pues en tu nombre. ¿Verdad? Yo no sé con qué armó Josué a la gente. Ellos no tenían armas. Dios tuvo que ayudarlos, ¿verdad? Bueno, tercera lección que aprendemos de lo que hace Josué. Mire, estamos en Josué todavía. Josué 10, ¿verdad? Mire, en el versículo 11 de Josué 10, y aquí está la tercera lección. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta Seca. Y murieron, fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron con su espada. Entonces Josué, oiga esto, lea esto, vea esto en la pantalla. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. ¿Cuál es la tercera cosa que hace Josué? ¿Cuál es la tercera cosa? ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven ahí? Gracias, chicos, gracias. Oró, hermanos. No dice, y Josué no dice aquí, ¿verdad?, que Josué se haya hincado y orado. No dice que Josué haya clamado al Señor. No usa lenguaje religioso, ¿verdad?, de oración. Sencillamente Josué habló a Jehová. Habló a Jehová, dice aquí. Puede usted ponerle oró si quiere. Y entonces dijo en presencia, dice: Sol, detente en Gabaón. Oración. El sol se detuvo, dice el 13. La luna se detuvo, dice el 13, hasta que la gente se vengó, dice, de sus enemigos, hasta que el pueblo de Israel logró su objetivo. Y por si hubiera duda, dice, también está escrito en el libro de Jacer: el sol se detuvo en medio del cielo, no se apresuró a ponerse casi un día entero.
No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová haya obedecido la voz de un hombre. Vea qué tremendo. ¿Qué hace Josué? Les preguntaba hace rato. ¿Qué hizo Josué? Bueno, ya olvídense de que oró. Entonces, hermanos, como creyentes, no titubee. Si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, si usted está en la voluntad, vive en la voluntad de Dios, no titubee en pedirle un milagro a Dios, y ese milagro es para la gloria de Dios. No titubee. No titubee, hermano, pedirle para la obra de Dios, y Dios se va a manifestar de una manera extraordinaria, como lo hizo. Oiga, el sol dice que se detuvo, ¿verdad? La NASA hace algunos años comprobaron, yo no sé cómo, pero dicen que fue cierto eso, que se detuvo el sol. Entonces, miren, vivimos en un mundo hostil, vivimos en un mundo malvado, y el creyente enfrenta muchos desafíos. Y como les digo, vivimos en un mundo hostil, malo, tenemos muchos desafíos, muchas dificultades, muchas necesidades, pero también como creyentes podemos ver, experimentar los milagros de Dios.